Dios te bendiga. ¿Cómo has pasado esta semana desde que compartimos la palabra de Dios? Estamos muy contentos y te agradecemos que nos sigas por las redes y también queremos orar por tu vida para que Dios te bendiga y puedas recibir también la palabra de Dios. Pero vamos a orar en este momento y pedirle a Dios que te bendiga, que te ayude a conocer más la palabra de Dios y puedas crecer en todas las cosas que te propongas con la bendición de Dios. Allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Si estás con algún familiar o amigo, puedas tomarle de la mano en un símbolo de unidad y vamos a hablar con Dios, porque esto es la oración. Hablar con Dios no solo para pedir, sino también para agradecer todo lo que Él nos da. Tenemos vida, tenemos salud, y si falta el trabajo o hay alguna enfermedad o alguna necesidad en tu vida o en tu familia, para eso estamos aquí, para orar, para que Dios te bendiga. Cierra tus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar conectados a través de las redes y también por todos los amigos que están allí siguiéndonos en las redes. Queremos pedir que tú les bendigas. Señor, si hay una necesidad de trabajo, hemos orado en nuestra congregación y hemos recibido la respuesta. El testimonio de varios hermanos y hermanas que nos han contado que han conseguido un trabajo en medio de esta situación de crisis. También queremos darte gracias por esos testimonios, pero también queremos, Señor, rogarte si hay alguna persona que esté enferma, que tú la bendigas en esta hora y pueda alcanzar la sanidad de su enfermedad. Señor, cuando va al sanatorio, al hospital y recibe la medicación y también todo el tratamiento, te damos gracias por la ciencia médica, porque muchos de nosotros nos hemos curado de esta manera. Pero también sabemos y hemos visto a muchas hermanas y hermanos que se han curado por un milagro tuyo. Oramos que sea por la ciencia o que sea por un milagro, que tú traigas sanidad para todas las personas que están aquí en las redes y también los que no se conectan, pero también oramos por ellos para que los bendigas. Y te pedimos y te agradecemos estas cosas y te adoramos porque tú eres el único Dios todopoderoso y el que nos ha demostrado con sus obras milagrosas que es real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. En un ratito seguimos para compartir la palabra de Dios. No te vayas. Ahora sí, continuamos con la palabra del Señor. Te invito a que abramos la Escritura, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 21 hasta el final del capítulo, versículo 38. San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 38. Dice así: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hasta aquí la palabra del Señor. La reunión anterior que tuvimos compartimos el tercer discurso de Jesús antes del final, que es la primera parte del capítulo 13 que estamos leyendo, y hablaba sobre una gran enseñanza que Jesús le dio a sus 12 discípulos cuando Él les lava los pies en una cena que tenían en privado. Y entonces les dice que Él, que es el Maestro y que es el Señor, como ellos le llamaban, le ha lavado los pies. Entonces ellos mismos debían lavarse los pies unos a otros, y esa enseñanza va para todos los cristianos, todos los que seguimos al Señor. No es necesariamente literal que tenemos que lavar los pies de otros hermanos y hermanas, sino que el ejemplo que dio el Señor es que nos sirvamos unos a otros. Esta actitud, esta acción de lavar los pies indicaba la humildad de todos los cristianos y también la actitud de servicio unos a otros para que entonces podamos ser conocidos como servidores del Señor. Debemos entonces servirnos unos a otros con un espíritu de humildad para ser reconocidos como siervos del Señor. Hay un versículo muy interesante que dice, si estas cosas hiciereis, entonces seréis bienaventurados. Es decir, no vale solo con saberlas y aprenderlas o enseñarlas, sino que debemos practicarlas para entonces alcanzar la bendición del Señor. Pero hoy vamos a compartir el cuarto discurso de Jesús antes del final. Y en este discurso Jesús habla de su pronta partida a los cielos, a la presencia de Dios. Mientras estaba enseñando sobre la humildad y el servicio, a partir de eso, aquí dice la Escritura que se conmovió en espíritu. Se conmovió. Otra de las versiones dice se estremeció. Algo sucedió en el interior, en su alma, que lo hizo conmoverse, que lo hizo estremecerse. Y aquello que pudo descubrir el Señor, porque hubo una revelación del Espíritu de Dios en ese momento, lo declara aquí y dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los judíos, los líderes religiosos ya habían determinado matar a Jesús y también a Lázaro, que lo había resucitado de los muertos, y ahora el Señor recibe una revelación de parte del Espíritu donde se le dice que quién es el que lo va a entregar, el que lo va a traicionar. Ya la Biblia en el Antiguo Testamento declaraba que uno iba a ser el que traicionara al Mesías, y ahora él está sabiendo que uno de los discípulos, y sabiendo cuál de los discípulos, es el que lo va a traicionar. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios nos habla al corazón y a veces, en ciertas circunstancias, si considera necesario, nos revela algún conocimiento, alguna situación o alguna acción que debemos tomar que no sabemos, pero cuando Él nos habla al corazón podemos
saber lo que va a pasar. Entonces, tengo un testimonio en cuanto a eso, que de joven, ya hijo del Señor, ya servía al Señor, estaba en una calle muy iluminada, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y de pronto siento en mi corazón la voz del Señor, porque yo iba a girar por otra calle y el Señor me dijo, no vayas por ahí. Entonces yo me quedé y seguí mi camino por la calle iluminada y llegué a mi casa sin ningún problema. Pero si yo hubiera ido por ese lugar, no sé cuál era el daño que iba a recibir, pero evidentemente, como nadie quiere recibir un daño, entonces obedecí la palabra de Dios en mi corazón y no giré por esa calle que me había enseñado el Señor. Así creo que el Señor Jesús, al conmoverse en espíritu, es que recibe esta revelación por todo lo que dice el pasaje que hemos leído. Luego muestra a sus discípulos cuál es el que lo va a entregar claramente. Entonces, fíjense que en el versículo 22 hasta el versículo 25 está Pedro, que es uno de los líderes y que siempre le está hablando y anticipándose a los demás, tomando la iniciativa. Y como había un discípulo que estaba cerca de Jesús, en ese tiempo las sillas no eran como las tenemos hoy, sino que eran más bien reclinatorios, donde uno podía estar sentado o podía estar semi-acostado, reclinado, y comía de esta manera. Y había un discípulo cerca de Jesús que dice aquí que él lo amaba, porque era el menor y también porque era el que estaba más cerca de él y entendía algunas cosas mucho mejor que Pedro y otros. Entonces él lo tenía como el menor y lo amaba en forma particular. Entonces Pedro, desde el otro extremo, posiblemente de la mesa, le hace señas a este discípulo que es ni más ni menos que el mismo autor de este evangelio, nada más que él tiene una característica que nunca se menciona en primera persona, sino que se llama el otro discípulo. Entonces ya sabemos que Juan, el apóstol Juan, el que está escribiendo, el que estaba cerca de Jesús, y ve a Pedro que le dice, haciéndole señas, que le pregunte a Jesús quién es el traidor. Y entonces Jesús en el versículo 26 le dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. O sea que en esta experiencia donde se estremece el Señor, le es revelado la persona de los 12 que le iba a entregar. Y dice aquí que mojó el pan y lo dio a Judas, hijo de Simón. Judas Iscariote, conocido mundialmente como el que ha traicionado al Señor Jesús y lo entregó a la muerte. Esto de mojar el pan es muy interesante porque en la cultura hebrea de esa época, cuando un amigo era muy íntimo de otro amigo, entonces uno de los dos le permitía al otro amigo mojar el pan en la comida que le estaba comiendo, de su propio plato. Así que cuando Jesús le da el pan mojado en su comida a Judas, le está diciendo que es un amigo especial, un amigo íntimo, le está dando una oportunidad de arrepentimiento. Luego cuando lo vienen a buscar al Señor, lo veremos más adelante, Judas está ahí delante y Jesús lo mira y le dice, ¿a qué vienes, amigo? Sabiendo que venía con toda esa gente, con palos y armas para detenerlo. Y luego cuando Judas hace lo peor que puede hacer un ser humano, va y besa al Señor para marcar cuál era el Señor, porque era de noche y no se podía ver bien. Entonces Jesús le da la tercera oportunidad de arrepentimiento y le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Así que Judas tuvo al menos 3 oportunidades o 3 encuentros con Jesús y él le dio una oportunidad clara de arrepentimiento. Pero lamentablemente la Escritura dice que él
rechazó o no entendió, o fue indiferente o no quiso, pero no tomó esas 3 oportunidades de arrepentimiento. Así que aquí le da el pan, y cuando le da el pan sucede algo sobrenatural que evidentemente Jesús lo ve, porque luego habla claramente, y se lo ha transmitido a Juan, y de Juan lo hemos visto aquí escrito. Dice, después del bocado, Satanás entró en él. La Biblia nos habla claramente de la existencia de Dios, ni siquiera intenta demostrar que Dios existe, sino que lo da por sentado desde el primer versículo de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no se molesta en explicarse a sí mismo, ni tampoco en debatir si Él existe o no, sino que Él demuestra quién es a través del mundo que ha creado. Entonces, también la Biblia nos habla claramente de que hay un poder del mal, que una vez Satanás era el ángel Lucifer, que había sido creado por Dios como, digamos así, su mano derecha, pero él codició el trono de Dios. Yo siempre digo que Satanás fue el primer golpista, porque quiso destronar a Dios y ponerse él como Dios, siendo una criatura solamente, y recibió el juicio de Dios. Entonces quedó en la tierra por un tiempo largo, hasta que sea apresado, dice la Biblia. Mientras tanto, tentó a Judas para que entregara a Jesús. Bueno, aquí se puede tomar un camino de explicar toda esta situación, pero sin embargo, ya Judas había hecho muchos actos que mostraban que él estaba abierto a todo lo que llamamos el reino del mal. No es que Dios tomó a uno de sus discípulos y lo entregó simplemente, sino que Judas ya venía muy lejos del Señor y también buscando el mal. Él era el tesorero del grupo y él robaba de la bolsa de las ofrendas y siempre estaba con esta actitud de sacar un beneficio para sí. Estaba abierto a cualquier situación. Y en esta situación Satanás aprovecha y dice que entra en él, lo domina para que no tenga el más mínimo remordimiento ni arrepentimiento en entregar al Hijo de Dios, y lo cegó completamente, de manera que pudo hacer esto. Y luego Jesús lo mira a Judas, pero sabiendo quién lo estaba dominando, y le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, con esta respuesta vemos que el estremecimiento que tuvo al principio muestra claramente que le fue revelado que había una operación diabólica contra él y que se iba a llevar a cabo. Entonces él muestra claramente que no era ajeno a esto, que no fue engañado, sino que él aceptó la voluntad de Dios, que era pasar por la muerte. Y los discípulos no han entendido ninguna de estas situaciones, pero en el versículo 31 dice que cuando hubo salido Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Cómo alguien puede ser glorificado, reconocido, aplaudido, admirado, siendo que se entrega a la muerte? ¿Cómo puede ser que una persona al morir sea glorificado? Digan, qué grande que es esta persona o aquella otra porque ha muerto. Bueno, la grandeza de Jesús consiste justamente en que Él hizo la voluntad de Dios, aunque en el caso de Jesús la voluntad de Dios era que muriera en la cruz traicionado por Judas. Ella sabía que Judas lo traicionaba y sabía también que iba a morir en la cruz. Entonces, el aceptar la voluntad de Dios, esto hizo que se lo reconociera como el Señor y el Salvador por todos los siglos. Ha glorificado a Jesús el hecho de entregarse a la muerte para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué Jesús tenía que morir en la cruz y esta era la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor, un Dios bueno? ¿Por qué condenar a su Hijo a una muerte tan terrible? Bueno, dice la Escritura
que Jesús tenía que morir en la cruz porque era la única forma de salvar a toda la humanidad de nuestros propios errores y pecados. Toda falta y todo error delante de Dios es un pecado que nos aparta de Dios eternamente. Y los seres humanos no tenemos nada absolutamente que podamos ofrecer por el pago de nuestros errores. Y nada de nosotros aceptaría a Dios porque ya le hemos fallado, dice la Biblia. Pero como es un Dios de amor, no deja el pecado sin castigo, pero tampoco quiere castigar a nadie. Entonces, como es todopoderoso, ha diseñado esta voluntad, que uno solo pagara el castigo de todas las personas de este mundo para que todos podamos tener el perdón de Dios en forma gratuita y también recibir la vida eterna en forma totalmente gratuita. Entonces, Dios nos perdona, Dios te perdona gratuitamente. Dios nos da la vida eterna, te da la vida eterna gratuitamente, pero porque alguien ha pagado el precio de mis pecados y de tus pecados, porque es el Señor Jesús que se sacrificó para cumplir la voluntad de Dios y salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces, por eso es glorificado, porque Él ha muerto en la cruz del Calvario. Y también dice, Dios es glorificado. Cuando Jesús obedece hasta la muerte y muerte de cruz, Dios es glorificado porque recibe también toda esa admiración, tanto de los ángeles como de los hombres, sabiendo que Él ha mandado algo que es bueno para todos, pero uno tenía que pagar y ese uno obedeció. Entonces tanto es glorificado el Hijo como es glorificado el Padre. Y esto nos habla claramente de un pasaje de la Escritura que está en Isaías, capítulo 53, y dice así, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hasta aquí el pasaje de Isaías. Entonces, Isaías, profeta del Señor, 700 años antes de Jesús, ha visto la pasión de Cristo y cómo Él muere en la cruz. Así que la cruz, aunque fue algo terrible, muestra la obediencia de Jesús hasta la muerte. Y también glorifica a Dios porque el plan de Dios se ha cumplido plenamente a través de la vida y la muerte de Jesús en tu vida y en mi vida. O sea que Dios ha preparado todo para que tengas su perdón, para que tengas la vida eterna que te regala y también para que en esta vida material presente comiences a disfrutar de todas las cosas que van a ser por toda la eternidad. Por eso oramos para que Dios te bendiga, para que Dios te sane, para que Dios te provea de un trabajo, para que Dios bendiga tu familia, para que Dios te haga conocerle cada día más a Él, sencillamente, porque ya todas esas bendiciones que vas a recibir y que hemos recibido gratuitamente, las recibimos gratuitamente, pero las ha pagado Jesús en la cruz. Entonces, en ese sentido, a veces enseño que la gracia del Señor, que nos han enseñado que es gratuita y es una verdad real, también no lo es porque ha costado la sangre de Jesús. Entonces, lo recibimos como gratuito, todo lo que Dios nos da, pero no es gratuito. Alguien ha pagado para que hoy vos y yo recibamos en forma gratuita sus bendiciones. Termino ya, el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Antes
de salir de esta cena y antes de ser entregado a los que lo iban a crucificar, Jesús les da un último y grande mandamiento. Ya la ley de Moisés, la palabra de Dios hablaba de el mayor de todos los mandamientos, era amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestra inteligencia, con nuestras fuerzas. Ese era el gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero también la ley decía que el segundo mandamiento era amar al prójimo como a uno mismo. No decía no hacerle mal a nadie, sino decía hacerle el bien a todos, porque amar al prójimo no es no hacerle mal, eso es indiferencia y quizás hasta falta de responsabilidad, sino que el amar al prójimo es, como dicen ahora, proactivo. Hago algo para beneficiar a mi prójimo. Y aquí les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya la ley decía que debíamos amar como queremos ser amados, y aquí lo vuelve a decir, pero de otra manera, que nos debemos amar todos los que seguimos al Señor Jesús como Él nos ha amado. Entonces está poniendo un requisito o una vara, podríamos decir, muy alta, porque nos amamos, sí, nos vemos en la congregación y yo me doy cuenta que los hermanos, las hermanas, todos me aman y yo también les amo y tenemos una relación de hermanos en la fe porque es de amor. Pero el Señor dice, como yo os he amado. Bueno, gracias a Dios no me ha tocado la circunstancia de tener que poner mi vida en una situación de peligro para que un hermano o una hermana sea librado de ese peligro. Espero estar a la altura y si me tocara tan desdichada situación, imitar en una forma mucho más pequeña al Señor. Pero por supuesto, como el Señor, tampoco quisiera que me toque y sufrir esa situación. Pero ¿habremos llegado a amar tanto a los hermanos y a las hermanas como para entregar nuestra vida por ellos? Bueno, el Señor nos ha dado el ejemplo supremo, que no solo por los que lo amaban, Él murió, sino que ha muerto por todos los que cada día dicen, yo no creo en Dios, yo no sé si hay Dios, no sé si Jesús es Dios, no entiendo, pero ¿para qué murió? Pero a mí me da lo mismo, no lo tengo en cuenta. Bueno, por los que creen y por los que tienen el derecho a no creer, murió por todos. Pero Él nos dice, este es el ejemplo, que se amen como yo os he amado. Y sé que la vida cristiana es un crecimiento constante, así que vamos a ir aprendiendo cada día a amarnos un poquito más, como el Señor nos ama. Y también dice algo muy interesante, en esto conocerán todos, ahí se refiere a todo el mundo, tanto los que creen en Jesús como los que no creen, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Fíjense que no dice si saben predicar o saben enseñar mi palabra, van a saber todos que son mis discípulos. O si predican a muchos y muchos los siguen y llenan estadios y trabajan mucho para mí, no dice eso. Tampoco dice, si saben mucho de la Biblia, todos se van a dar cuenta que son mis discípulos. Dice algo mucho más elevado que todas estas cosas buenas que acabo de mencionar. Dice, en esto conocerán todos, los que creen y los que no creen, que son mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. Claro que el amor a Dios y a los hermanos refleja que en mí y en ti el carácter de Cristo se está formando. Eso que Pablo, el apóstol, llama el fruto del Espíritu. Y es algo que se desarrolla día a día a través de nuestra fe y también de la obra del Espíritu Santo, que Él produce en nosotros ese fruto. No es instantáneo como un don o un milagro o una bendición, sino que es un proceso que se va dando
en nuestro interior a través de nuestras propias decisiones, a través del conocimiento de la palabra, de la práctica diaria de la palabra y también de la obra del Espíritu que hace cambiar, no digo nuestra personalidad ni nuestro temperamento que Él nos ha dado, sino que digo que Él nos ayuda a controlarlo y a crecer en amor. Así que el mensaje que Jesús quería dar a sus discípulos en intimidad, este cuarto discurso que estamos compartiendo, es sencillamente que ellos primero deben glorificar a Dios cumpliendo la voluntad de Dios, la que nos toque, vivir en este mundo, predicar su palabra, servir a los hermanos, todo lo que la Biblia nos enseña. Entonces, lo primero que está enseñando Jesús es glorificar a Dios a través de hacer la voluntad de Dios. Y aquí en la Biblia está revelado, ya está enseñado cuál es la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, este discurso de Jesús nos enseña a que nos amemos los unos a los otros con el amor de Dios. Como Jesús nos ha amado, así debemos llegar algún día a amarnos unos a otros. Así que haciendo la voluntad de Dios, vamos a terminar amando a los hermanos y esto glorifica el nombre de Dios. Así que la pregunta sería, en este momento, ¿estás glorificando a Dios con tu vida? Yo no creo que ninguna persona sea perfecta, pero una cosa es creer y servir a Dios o obedecer a Dios, aunque en forma imperfecta todavía, y amar a los hermanos y a las hermanas, aunque todavía en forma imperfecta, y otra cosa muy diferente es no creer en Jesús, no amarle, no obedecerle, no amar a ninguna persona. Esto es total y diametralmente opuesto. ¿Cómo anda tu corazón? Nuestra fe es una fe del corazón. Es una fe no de actos para que me vean, sino interior, donde yo sé que he hecho algo porque amo a Dios y quiero glorificarlo. ¿Cómo anda este amor por los hermanos en tu vida? ¿Cómo anda esa obediencia a la palabra de Dios para hacer su voluntad? ¿Cómo estás delante de la presencia de Dios? Es muy importante que en tu interior te respondas estas preguntas. No es para mirar al otro y juzgarlo si está bien o está mal, porque cuando decimos qué bien que está esta persona, estamos juzgando su conducta. O cuando decimos qué mal, también estamos juzgando. Entonces Dios no me llama a mirar al otro para criticarlo, sino que me dice, mírate vos adentro. ¿Cómo estás delante de mi presencia? Dios lo sabe, pero nos habla por esta palabra del Evangelio de San Juan para que nosotros tomemos conciencia de cómo estamos delante de Dios. Entonces, el mensaje lo podemos resumir en esto. ¿Cómo está la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Al menos conoces la voluntad del Señor? ¿Cómo está tu amor por los hermanos, las hermanas, por la familia? Podemos estirarlo a los vecinos, amigos que no conocen al Señor. ¿Cómo está tu amor? Oremos al Señor. Y si tenemos que pedirle perdón, yo todos los días le pido perdón a Dios porque Él es perfecto. Y yo en esta vida por lo menos nunca voy a ser perfecto. Así que oro y le pido perdón porque quiero estar cerca de Él. Que Él me dé su amor, me muestre su voluntad, me ayude a hacerla. Todo esto en esa relación profunda de amor que estamos buscando cada día con el Señor Jesús. Cerra tus ojos, te invito a orar y ahí mientras cerrás tus ojos para no distraerte, pensá, ¿cómo estoy, Señor? ¿Estoy haciendo tu voluntad? ¿Mi conducta, mis palabras llevan gloria a tu nombre? ¿Cómo está mi amor con los demás? ¿Vivo enojado con todas las personas o estoy aprendiendo a amar a las personas? No me es fácil, porque las personas no somos fáciles, pero estoy creciendo en ese amor cada día. Cerra tus ojos y vamos a orar al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque en ti estamos seguros y tenemos la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, solamente por haber creído en Jesús y que Él pagó en la cruz nuestros pecados. Te damos gracias por esa salvación tremenda que nos ha dado Jesús. Y también sabemos que tú eres perfecto y nosotros en este mundo no somos perfectos. Por eso cometemos errores, faltas o pecados, como dice tu palabra. Pero te pedimos perdón en este momento si nuestra conducta en algún momento, en alguna situación, no te ha glorificado, no ha sido lo que tú quieres. No nos queremos obsesionar con el pecado, ni tampoco pensar en juicio o castigo. Estamos en una relación de amor contigo, pero sí queremos acercarnos cada día, no solo con nuestras palabras en la oración, sino también con nuestra conducta, en nuestro trato con las personas. Te pedimos perdón si hemos fallado delante de tu presencia en alguna cosa que hemos hecho o que no hemos hecho. Y también si le hemos fallado con palabras, con gestos, con algo. También perdonamos a las personas que nos hayan hecho daño. Las perdonamos en el nombre de Jesús, porque no queremos hacer algo que tú repruebas, que es guardar rencor. Ni tampoco queremos quedarnos con ese rencor porque nos dañaron, porque eso nos consume el alma. Perdonamos porque es tu voluntad, pero también perdonamos porque queremos ser libres de esa persona y de los recuerdos que nos haya causado sus acciones, sus palabras. Pero queremos ante todo cada día acercarnos un poco más y hacer tu voluntad y también aprender a amar a las personas. Te pedimos de tu amor, Padre, porque con nuestro amor no podemos amar como tú quieres a las personas. Ayúdanos a acercarnos cada día a ti para que recibamos ese amor divino y con ese amor podamos amar a las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te damos gracias por todas las bendiciones que hemos oído en las reuniones que hacemos con los hermanos y hermanas, tanto en la congregación como cuando nos reunimos online. Te damos gracias por el hermano Emiliano que consiguió un trabajo que ni siquiera buscó, pero que lo buscaron a él para el trabajo donde él por mucho tiempo había soñado trabajar. También el hijo de la hermana Liliana también recibió un trabajo y lo bendijeron, también lo llamaron para ese trabajo. Te damos gracias por varias hermanas que han recibido trabajo y te pedimos por los que todavía les falta conseguir, que se abra esa puerta de bendición y reciban su trabajo. También te damos gracias por los que has sanado y los que la ciencia médica ha curado. Te damos gracias por todas las bendiciones de cada día, el tener una familia, el tener amigos, el tener dónde vivir, el tener poco o mucho dinero, pero tener lo suficiente para vivir, Señor, y también gracias por tu Espíritu que mora en nosotros y gracias por tu palabra que nos muestra cómo es el mundo, cómo es Dios y cómo somos nosotros, para que cumplamos tu voluntad y también para que aprendamos a amar a todos los que nos rodean. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas y que podamos seguir adelante cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que sigas conectado, nos sigas en las redes y si tenés alguna necesidad podés dejar tu mensaje y te vamos a contestar para tener un vínculo, una relación y orar más específicamente por tus necesidades. Que Dios te bendiga.